Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcáis, me llamo Hugo García y en los dos próximos vídeos voy a hablaros de las estancias de Rafael. En este primero me voy a centrar en la estancia de la Asignatura y en el próximo os hablaré de las estancias de Heliodoro y del incendio del Borgo. En la estancia de la Asignatura nos vamos a encontrar con los frescos dedicados a la Escuela de Atenas, al triunfo del Santísimo Sacramento, al Monte Parnaso y a la fundación del Derecho. Julio II encargó a Rafael decorar sus estancias privadas en el Palacio Vaticano. Su elección del artista llevaba implícito un rechazo al estilo y a la historia de su predecesor Alejandro VI, cuyas propias habitaciones en el piso que hay justo debajo habían sido pintadas recientemente por Pinturicchio. El estilo de Rafael, con su notoria estabilidad, se opone abiertamente a la suntuosa elegancia de los frescos de Pinturicchio. En 1507, el Papa Julio II, que hasta entonces había ocupado los apartamentos Borgia, decidió trasladarse al piso superior y disponer de sus propias dependencias. En un principio mandó llamar para su decoración artistas de gran relevancia como Perugino, Bramantino y Sodoma, los cuales debieron emprender los trabajos de forma inmediata. Sin embargo, el Papa debió cambiar de parecer, pues al poco tiempo fue convocado Rafael a Roma, que interrumpió de forma inesperada sus encargos en Florencia. Se desconocen las razones de este súbito cambio del pontífice, pero en la elección de Rafael están sin duda los consejos de su arquitecto Bramante, natural como él de Urbino, y según el testimonio de Vasari, pariente lejano. El 5 de septiembre de 1508, Rafael se encuentra ya en Roma. En un documento fechado el 13 de enero de 1509, Rafael ya aparece recibiendo el primer pago por unos trabajos realizados en las estancias. La primera en decorar fue la biblioteca privada del pontífice, denominada por Vasari la Stanza de la Signatura, por haber alojado en ella el Tribunal Pontificio de la Signatura Justitiae y la Signatura Gratiae. La estancia se compone de dos grandes frescos en paredes enfrentadas que son la Disputa del Sacramento y la Escuela de Atenas, así como los frescos correspondientes a las paredes donde se encuentran los grandes ventanales, por una parte hacia el norte el Parnaso y por otra hacia el sur las virtudes cardinales. Se empezó a trabajar en la estancia de la Asignatura, donde las imágenes de Rafael reflejan cuatro ámbitos fundamentales del conocimiento humano: la filosofía en la Escuela de Atenas, donde los filósofos más conocidos del mundo antiguo se agrupan en torno a Platón y Aristóteles; la religión en la Disputa del Santísimo Sacramento, donde los teólogos presentan sus escritos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se expone en el mismo centro de la pintura; la poesía en el Parnaso, donde los escritores tanto del mundo antiguo como del mundo moderno se concentran en torno a Apolo sentado y a las figuras de las musas; y el derecho, donde las virtudes cardinales de la prudencia, la templanza y la fortaleza se hallan dispuestas alrededor de la justicia, presentada en un medallón que hay justo en el centro del techo. Y a ambos lados de la ventana, Triboniano entregando las pandectas a Justiniano, es decir, la institución del derecho civil, y Gregorio IX recibiendo las decretales de San Raimundo, es decir, la institución del derecho canónico. La Escuela de Atenas y la Disputa del Santo Sacramento, situadas una enfrente de la otra, se han convertido en paradigma de la pintura de estilo clásico bajo el pontificado de Julio II. Vasari nos habla de este fresco como la Disputa del Santísimo Sacramento. Sin embargo, Chastel, de una manera más adecuada, propone el triunfo del Santísimo Sacramento, puesto que en esta obra Rafael lo que hace es una exaltación del mismo. El título del fresco proviene de un comentario de Vasari en el que señala que unos santos aparecen redactando la misa y disputando acerca de la sagrada forma que está sobre el altar. No obstante, la denominación más adecuada sería el triunfo del Santísimo Sacramento. Unos bancos de nubes crean un espacio semicircular semejante a un ábside, que también reproducen las figuras que se hallan en el suelo. Una forma arqueada similar aparece en el eje vertical de la mandorla que rodea la figura de Cristo.
de la cual se hacen eco el círculo completo que irradia alrededor de la paloma del Espíritu Santo y la custodia que se alza sobre el altar. Cada elemento de la pintura está colocado en orden geométrico. A partir de un eje central vertical se ordena y organiza la composición. Dos franjas horizontales semicirculares componen el esquema de la obra, que a modo de ábside sirve de escenario a los dos registros en que está dividido el fresco. El superior representa la gloria, en donde se encuentra la Trinidad, con Cristo ocupando un lugar destacado. A ambos lados de este las dos figuras de la deesis bizantina, María y San Juan Bautista, sobre una plataforma de nubes y, algo más abajo, a la derecha e izquierda, los patriarcas, profetas, reyes y santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos representarían la Iglesia triunfante. En el registro inferior, un altar central sostiene la custodia con la sagrada forma. A ambos lados se distribuye una multitud de figuras, algunas de las cuales son retratos de personalidades conocidas que representan a los doctores de la Iglesia militante, entre los que destacan, junto al altar, los 4 santos a quienes se les atribuye la definición del dogma de la Eucaristía, es decir, San Gregorio Magno y San Jerónimo, que aparecen a la izquierda, San Ambrosio y San Agustín a la derecha. Al pie de la custodia, Rafael ha situado el punto de fuga de las perspectivas del suelo. De ahí que su pequeño círculo sea el punto de confluencia, a su vez, de otra perspectiva vertical de los círculos que se disponen en alto, el que recoge el símbolo del Espíritu Santo y el sol radiante nimbado de querubines que enmarca la figura de Cristo, como si fueran ondas que se expanden hacia lo alto, inclusive hasta el gran arco de la bóveda. Las figuras aparecen conectadas entre sí con el tema principal a través de sus gestos. Prima la unidad por encima de la variedad. En esta obra hallamos sin duda referencias al proyecto de la Basílica de San Pietro de Bramante, cuya fábrica en construcción aparece representado al fondo a ambos lados de la escena. El mismo Bramante sería retratado en el primer plano a la izquierda. La figura de Bramante hace de contraposto del cantero con la cabeza cubierta que se gira en el lado contrario. Sin duda, Rafael, al incorporarlos a la visión del misterio divino, quería dejar constancia de la agitación constructiva que reinaba en la colina vaticana, pero a su vez constituye un poderoso recurso para inscribir el dogma cristiano en el contexto de la realidad inmediata. En la disputa del Santo Sacramento, los personajes del primer plano se apoyan sobre arquitecturas pintadas como si estuviesen dentro de la estancia. En la escuela de Atenas, Rafael nos muestra la sabiduría de la época inspirado en los autores clásicos representados a través de retratos en muchos casos de artistas, de tal manera que está equiparando las bellas artes con las artes liberales, un elemento fundamental dentro de la cultura humanista de su época. En la escuela de Atenas, el arco se repite en las bóvedas de cañón del edificio del fondo, cuya fábrica refleja los proyectos que por esta misma época diseñó Bramante para la Basílica de San Pedro. En esta imagen, el sistema de perspectiva está estructurado de manera que las líneas convergen en un punto situado entre las cabezas de Platón y Aristóteles, enfatizando su importancia como fundadores de la disciplina de la filosofía. En estos frescos, Rafael rompe repetidas veces las limitaciones del marco. En la escuela de Atenas, las figuras irrumpen en la escena por la izquierda y la abandonan por la derecha. La escuela de Atenas sigue el mismo esquema semicircular para organizar la composición. El fondo arquitectónico, inspirado en modelos antiguos, la Basílica de Constantino o las termas de Caracalla, es un reflejo del proyecto bramantesco de San Pietro. Crea una potente estructura que contribuye a darle al conjunto monumentalidad y equilibrio, lo que contrasta con la asamblea agitada que cobija. Se trata de la manifestación de todas las formas del pensamiento científico y filosófico de la antigüedad, presidida por las dos figuras emblemáticas de Platón, con su Timeo, y Aristóteles con su Ética, que representan las dos más importantes doctrinas del mundo griego. A lo largo del espacio,
tanto en el estrado superior como en el estrado inferior se distribuyen otras figuras que representan, según unos autores, las distintas disciplinas que componían la división del saber desde la Edad Media, el trivium y el quadrivium. Ahí están la dialéctica, la lógica, las matemáticas, la geometría, la retórica, la astrología, la música. Se las puede reconocer por sus figuras más representativas: Sócrates, Pitágoras, Arquímedes, Epicuro, Euclides, Zoroastro, Ptolomeo, etc. Los historiadores han querido ver en esta obra la manifestación más cumplida del clasicismo del Renacimiento, referencia a la antigüedad, formas idealizadas, representaciones de caracteres típicos, perfecto equilibrio, unidad dentro de la variedad. En estos sabios de la antigüedad se han querido ver retratos de personalidades contemporáneas. Así, Leonardo prestaría su rostro a Platón, Miguel Ángel a Heráclito, Bramante a Euclides, Pietro Bembo a Zoroastro, Francesco María de la Rovere al hermoso joven de túnica blanca situado detrás de Arquímedes, Federico Gonzaga, huésped entonces de Julio II, al discípulo con los brazos abiertos que se inclina hacia Euclides. El mismo Rafael daría su rostro a la figura de uno de los acompañantes del grupo de astrólogos. Al asimilar las figuras de los filósofos a los de los artistas contemporáneos, Rafael pretendía dejar constancia del carácter científico del arte, en consonancia con las ideas de Leonardo y León Battista Alberti. La figura del ensimismado Heráclito, que en primer plano se muestra en una actitud melancólica, fue añadida sobre el fresco ya terminado poco después de que se descubrieran las figuras de la bóveda Sistina de Miguel Ángel. Su diseño guarda una cierta relación con los profetas y sibilas miguelangelescos. Los historiadores han señalado el fuerte impacto que estas pinturas ejercieron sobre Rafael, que condicionó en gran medida el desarrollo posterior de su obra. En la imagen de Heráclito ya está implícita la tipología que caracteriza la representación emblemática del furor melancólico. El humor melancólico definía el temperamento de los filósofos y de los artistas a principios del siglo XVI. Otra exaltación que se hace al mundo clásico en las estancias de Rafael es esta representación en la de la asignatura del Parnaso. En él vemos al dios Apolo rodeado de sus musas y de poetas. Entre ellos nos encontramos tanto de la antigüedad como autores modernos. En el Parnaso, Rafael da muestras de virtuosismo ilusionista con figuras como la Safo sentada a la izquierda, que parece hallarse delante del marco pintado de la ventana, proyectando incluso su sombra sobre la arquitectura ficticia. La figura en contraposto de la poetisa griega muestra que Rafael se había fijado cuidadosamente en las figuras de la cercana Capilla Sistina y que había incorporado rápidamente sus innovaciones formales en su propia obra. Este fresco representa el monte Parnaso, donde Apolo, en compañía de las 9 musas, comunica la inspiración a una nutrida asamblea de poetas que, enlazados, se distribuyen simétricamente a lo largo del gran ventanal de la pared. A los pies del dios brota la sagrada fuente de Helicón. La violencia de la mente apolínea empuja por todas partes a estas musas. Sentado en el centro domina Febo todas las cosas. Euterpe con la caña de soplos, la flauta, es la que está sentada a la izquierda. Tersícore con la cítara, la otra que está sentada a la derecha. Melpómene, con su máscara trágica, es la primera de pie empezando por la izquierda. La segunda, Erato, con el rostro melancólico, en consonancia con la elegía que inspira. Apoyada a sus espaldas, Clío muestra una expresión de nostalgia. Calíope, la primera de pie a la derecha, exhibe el libro de los versos heroicos. Talía, la que porta la máscara cómica. Polimnia diserta con el gesto de su mano. Por último, Urania, la más extrema a la derecha, con la esfera celeste, escudriña el firmamento. Entre los poetas pueden reconocerse a Homero, cuyo rostro nos muestra un estudio del Laoconte, Virgilio a su izquierda y Dante a su derecha. En primer término, Safo es reconocible por su nombre. La presencia del Papa Julio II se pone constantemente de manifiesto, ya sea en los robles simbólicos del Parnaso, que transforman
este monte en la colina vaticana, ya en la doble inscripción del nombre de Julio en la decoración entrelazada del frente del altar en la disputa del Santo Sacramento. La equiparación entre Julio y los antiguos mecenas imperiales se refleja en las pinturas de Grisallas bajo el Parnaso, donde aparece Alejandro colocando los poemas de Homero en el sepulcro de Aquiles, y se representa a Augusto salvando la Eneida de Virgilio de las llamas. A semejanza suya, Julio conserva las obras de diversos escritores en su biblioteca. El último fresco que realiza Rafael para la estancia de la asignatura es el que representa la jurisprudencia. En él vemos con un papel muy destacado la figura del propio Papa Julio II. Incluso encontramos un retrato del mismo en un lugar muy visible de la sala que sirve para ensalzar la figura del pontífice. La última pared en decorar es la destinada a la jurisprudencia. También aquí Rafael se encontró con el inconveniente de un ventanal central. La dificultad, sin embargo, era doble, pues se le planteaban dos espacios desiguales. La composición se distribuye de la siguiente forma. Sobre la ventana y recorriendo toda la pared dispone una cornisa con un amplio plinto donde sitúa las tres virtudes cardinales: la fortaleza, con un yelmo, un león y la rama del roble, emblema pontificio, puesto que Julio II era un papa de la familia de la Rovere. La prudencia aparece con el espejo y el rostro bifronte, y la templanza sujetando las bridas. Las tres se encuentran rodeadas por figuras aladas que simbolizan las virtudes teologales. Junto a la fortaleza, la figura representa la caridad. Junto a la prudencia, la que porta la antorcha representa la fe, y junto a la templanza aparece la representación de la esperanza. La composición está estructurada siguiendo un esquema piramidal. La influencia de la bóveda de la Sistina de Miguel Ángel se hace sentir sobre todo en el carácter monumental y en sus movimientos y fuertes escorzos. En los laterales ha representado sobre un fondo arquitectónico y enmarcado por sendos nichos de clara inspiración clásica las dos historias que simbolizan la creación del derecho civil, Triboniano entregando las pandectas a Justiniano a la izquierda, y del derecho canónico, Gregorio IX recibiendo las decretales de manos de San Raimundo de Peñafort a la derecha. Para el rostro del pontífice ha utilizado el retrato con barba blanca de Julio II, la misma que traía en señal de voto cuando regresó a Roma, después de la contienda contra el rey de Francia en Bolonia, el 27 de junio de 1511. Parece ser que el retrato ya estaba concluido a mediados de agosto de ese mismo año. La inclusión de dichos retratos convierte todo el conjunto en una glorificación del pontificado, que se hará mucho más manifiesto en la segunda estancia denominada de Heliodoro. Nadie puede entrar en esta estancia sin toparse con Julio como mecenas y gobernante. La decoración se completa con una serie de paneles y medallones en la bóveda, cuyas pinturas aparecen conectadas con los frescos de las paredes. En lo alto de la disputa está la teología, con las inscripciones ciencia y conocimiento de las cosas divinas. Sobre las virtudes y las historias de la institución del derecho o jurisprudencia está la justicia, con la inscripción a cada uno lo suyo. Sobre la escuela de Atenas está la filosofía, sosteniendo dos libros con los títulos Moralis y Naturalis, y la inscripción Comprensión de las causas. Y por último la poesía encima del Parnaso, con la inscripción sacada de la Eneida, inspirada por el Numen. Además, existen otras 4 escenas relacionadas con aquellas y con las composiciones de las paredes, representadas en rectángulos: la caída del hombre, el juicio de Salomón, la astronomía o el primer movimiento y el triunfo de Apolo, con el desollamiento de Marsias. Bellori señala que dichas imágenes siguen un programa conectado con las 4 alegorías. Con la teología aparece el pecado de nuestros primeros padres, origen de nuestra cautividad y de la redención, comprendida en el sacramento del altar contemplado por la misma teología. Con la filosofía aparece una mujer que contempla desde lo alto la gran esfera celeste, en cuyo centro se encuentra la tierra, maravillándose de la obra del supremo Hacedor y que corresponde a la especulación de las cosas naturales,
que contempla el mundo y la naturaleza, investigando las razones y sus influjos. Con la justicia aparece el juicio de Salomón, fruto de la sabiduría divina que le asistía. Y por último, con la poesía, aparece el desollamiento de Marsias, por haber osado competir en la música con Apolo, y mientras un pastor procede a realizar el castigo, otro corona al dios en signo de su victoria. Las 4 figuras femeninas que representan las facultades del intelecto suponen una evolución con respecto a la tipología de las Madonas florentinas. Rafael ha hecho uso en dichas figuras de atributos y colores simbólicos para hacer más patente su significado alegórico. La teología aparece así vestida de blanco, rojo y verde, los colores de las virtudes teologales, tal y como Dante describe a Beatriz en el canto 30 del Purgatorio. La filosofía se nos muestra con los colores de los 4 elementos. De la cabeza para abajo, señala Vasari, tiene el color del fuego, y bajo la cintura el del aire. Del bajo vientre hasta las rodillas el color de la tierra, y del resto hasta los pies el color del agua. A ambos lados de su trono se exhiben unas figuras que representan a la diosa Artemisia de Éfeso, símbolo de la fecundidad de la naturaleza. La poesía aparece bajo la figura de Polimnia, coronada de inmortal laurel que porta una lira antigua y un libro. Lleva además unas alas que recuerdan sin duda la caracterización que hace Platón del poeta en el Ión, en el que aquel aparece como una cosa leve, alada y sagrada. Iconográficamente se relaciona con la Santa Catarina y con la alegoría de la fe de la predela del retablo de la Deposición. En la bóveda hay otras historias cuyo significado se encuentra relacionado con el conjunto. Se distribuyen en parejas entre los medallones. Los de la parte superior, que hacen referencia a la virtud, están inspirados en Tito Livio, mientras que los de la inferior, de carácter mitológico y referidos al amor, están inspirados en Higinio. Dichas historias aparecen conectadas a su vez con los 4 elementos de la naturaleza y con las disciplinas representadas en el cielo de la bóveda y en las paredes. Es muy probable que la mayor parte de las pinturas de la bóveda fueran ejecutadas antes que las de las paredes, por la propia naturaleza de la técnica del fresco. Sin embargo, es posible que hayan sido proyectadas y realizadas a medida que iba surgiendo la materialización concreta del conjunto desarrollado en las 4 paredes. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de pulsar el pulgar hacia arriba y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a mi canal. ¡Hasta el próximo! Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.